noches, profesor. En esta oportunidad, el grupo 1 va a exponer lo que es el proyecto de innovación. Una empresa de fabricación de muebles está interesada en maximizar sus ingresos. La empresa ha descubierto que la relación entre la cantidad de muebles fabricados y el ingreso total puede ser modelada por la ecuación I igual a menos 0.1 Q al cuadrado más 1000Q, donde I es el ingreso total en dólares y Q es la cantidad de muebles fabricados. La ecuación también nos permite determinar el ingreso marginal de cada mueble adicional producido. El ingreso marginal se define como la tasa de cambio del ingreso total respecto a la cantidad de muebles fabricados. En esta problemática utilizaremos también términos como el ingreso marginal, que se define como el cambio en el ingreso total que resulta de la venta de una unidad adicional de un producto, manteniendo constantes los precios de los demás productos. Además, es una herramienta importante en la economía y la administración, ya que permite a las empresas tomar decisiones informadas sobre la producción y el precio. Bueno, profesor, siguiendo con la exposición, voy a estar hablando sobre los procedimientos, ¿no? de este problema, el cual lo hemos dividido en 5 etapas. En la primera etapa hemos reconocido la variable I, el cual es el ingreso total en dólares. En la etapa 2 hemos reconocido la variable Q, que es igual a la cantidad de muebles fabricados, ¿no? En la etapa 3 se tiene que derivar el ingreso, que es igual a menos 0,01 Q al cuadrado más 1000Q. Y el ingreso marginal, que es lo que se obtiene, ¿no? ¿Qué es lo que se obtiene bajando el exponente 2 y multiplicándolo por el menos 0,01, que es la parte numérica, ¿no? Y como resultado nos da menos 0,02Q. Igualmente, para derivar el 1000Q siguiendo el procedimiento de derivación, solamente se quedará la parte numérica, ¿no? Porque el Q se convertiría en 0. En la etapa 4 debemos resolver con los datos obtenidos al derivar, o sea, el ingreso marginal, que es menos 0,02Q más 1000. Y en la etapa 5 debemos de interpretar respondiendo a las preguntas y las conclusiones. Objetivos de la investigación. Como objetivo general tenemos determinar la cantidad de muebles que debe producir la empresa para maximizar sus ingresos. Objetivos específicos. Tenemos que determinar el ingreso marginal para saber en qué número de unidades la empresa obtiene ganancias y determinar si el ingreso marginal favorece las ganancias de la empresa. Continuamos con el marco teórico. Los temas del curso de matemática. Según Thomas y Wade, la derivada es una medida del cambio instantáneo de una función en relación con una variable independiente. Se utiliza para determinar la pendiente de una curva en un punto dado, lo que proporciona información sobre cómo varía la función en ese punto. Temas relacionados con su carrera. Según Johnson y Smith, el ingreso marginal se calcula como derivada de la función de ingreso total con respecto a la función de administración. El análisis de ingreso marginal permite tomar decisiones sobre precios, volúmenes de producción y estrategias de mercado para maximizar los ingresos y obtener un equilibrio entre costos y beneficios. Temas relacionados a la problemática. De acuerdo con Brough, el análisis de ingreso marginal permite identificar el nivel de producción que maximiza los beneficios o minimiza las pérdidas. Pueden abordar maximización de ingresos, punto de equilibrio y elasticidad del ingreso marginal. Gracias. Ya que ya encontramos la ecuación del ingreso marginal,
Ahora nos falta encontrar la cantidad óptima de muebles fabricados que maximiza los ingresos. Para esto tenemos que igualar la ecuación a cero, así encontramos Q. Una vez igualada la ecuación a cero, nos da que Q es igual a 50.000. Por lo tanto, la empresa debe fabricar 50.000 muebles para maximizar sus ingresos. Luego de esto, para calcular el ingreso marginal de la empresa, cuando se producen 50.000 muebles, simplemente sustituimos. Entonces, luego aquí vemos también que cuando sustituimos, el ingreso marginal pasa a ser cero. Esto significa que el ingreso marginal de la empresa es cero cuando produce 50.000 muebles. Si X es mayor que 50.000, entonces se reduce el ingreso total. Pero cuando X es menor que 50.000, entonces aumenta el ingreso total. Buen día, profesor. Mi nombre es Denit Fernández y voy a continuar con la exposición. Vamos a seguir respondiendo las preguntas planteadas al inicio. Y la primera pregunta, que pertenece a las preguntas generales, nos dice: ¿cuántos muebles debe producir la empresa para maximizar sus ingresos? Y nuestra respuesta, después de analizar el problema, de analizar los datos y de realizar algunas ecuaciones, es que para maximizar sus ingresos la empresa debe producir menos de 50.000 muebles. Esto debido a que si produce cantidades más de esta, incurrirá en más gastos y en más costos. Y relacionándolo con la relación entre la oferta y la demanda, nos dice que al producir más, el precio va a disminuir. Siguiendo con las preguntas específicas, tenemos la primera, que es: ¿cuál será el ingreso marginal de la empresa para saber en qué momento de unidades la empresa obtiene ganancias? Entonces hemos respondido que si la empresa vende 50.000 muebles, podrá cubrir sus costos. Y de eso podemos deducir que cuando se venda la unidad 50.001, la empresa obtendrá ganancias. Respondiendo a la última pregunta, que tiene que ver con el ingreso marginal, y nos dice si el ingreso marginal obtenido favorecerá las ganancias de la empresa. Nosotros como respuesta tenemos que, como vimos anteriormente, el ingreso marginal de la empresa es cero cuando ésta produce 50.000 muebles. Por lo tanto, si la empresa fabrica más de 50.000 muebles, el ingreso marginal será negativo, lo que indica que cada mueble adicional producido reduce el ingreso total de la empresa. Como hemos visto en la pregunta 1, al producir más, la empresa incurre en más gastos. Y eso es algo negativo. Siguiendo, si produce menos de 50.000 muebles, el ingreso marginal será positivo, lo que indica que cada mueble adicional producido aumenta el ingreso total de la empresa. Esas han sido nuestras respuestas de acuerdo a la información obtenida anteriormente. Terminando con las preguntas, llegamos a la parte final de la exposición y nos encontramos en la parte de las conclusiones. Nosotros, como estudiantes, concluimos entendiendo la importancia de las matemáticas en los negocios, sabiendo que al calcular máximos, mínimos, ingreso marginal y otras ecuaciones matemáticas podemos obtener datos que nos llevan a un mejor manejo de nuestro sistema monetario empresarial. A su vez, sabemos que al calcular nuestros costos, gastos, etc., reducimos el margen de fracaso o riesgo que asume cada empresa al ser creada. Sin dudas, la aplicación de las matemáticas en los negocios, emprendimientos u organizaciones son necesarias para el progreso de estas. Gracias.